¿Cómo están? Esto es Ámate Bonito en TV. Miren, les voy a decir algo, el programa de hoy va a estar muy bueno. Y va a estar muy bueno porque se basa en algo que he visto yo desde que empecé Ámate Bonito, desde que gente muy talentosa se empezó a sumar al taller, y es la necesidad de asumir. Les voy a decir algo, miren, normalmente cuando vemos que la gente o vamos al psicólogo o al psiquiatra o al psicoterapeuta, típico que llegamos contando es que me peleé, es que mis hijos, es que mi jefe. Y muy pocas veces hay esa apertura de decir, oiga doctora, ¿puedo estar mal? Y el tema de hoy es precisamente, tenemos dos psicólogas que invitamos y vamos a platicar. Les voy a contar algo que pasó el fin de semana. Iba yo con dos amigos de mi hijo y de pronto, de buenas a primeras, en un retorno, un señor, la verdad como de unos 70 y tantos años, sin ton ni son, de repente se bajó los pantalones e hizo del 2 en vías públicas. Y de repente veo a los jóvenes queriendo sacar, ya saben cómo son ahora, quieren tomar el video, quieren sacar la cámara, y les dije, espérate, el señor tiene su motivo, y esto es algo, usted, yo, tenemos nuestro motivo para pelearnos con la pareja, para discutir, tenemos nuestros motivos, tenemos nuestras razones. Pero también tenemos que aceptar que puede haber consecuencias, porque si hubiera pasado una patrulla y ve al señor, se lo suben. Oiga, es que no, es que mire, entre son peras son manzanas. Y ese es el tema de hoy, tratar de asumir no solamente nuestras acciones, sino también las consecuencias. Pero como siempre voy a presentar a mi compañera de programa, la psicóloga Laura Arguero. Laura, bienvenida. Gracias, Alfonso, ¿qué tal? Pues si usted conoce a alguien o usted acostumbra culpar a los demás por lo que le pasa, este es el programa que tiene que ver. Porque cuando culpamos, ya lo hacemos de forma automática. Lo instalamos y se vuelve como un hábito, porque culpamos por todo. Culpamos a la crisis, culpamos al gobierno, culpamos al profesor que me reprobó, culpamos a mi padre, culpamos. Bueno, culpamos hasta a Dios de lo que nos pasa. Y es aquí donde tenemos que ver exactamente qué está pasando con nosotros, ¿no? El por qué culpamos, por qué no asumimos. ¿Por qué el culpar es hacerte, no hacerte responsable de las consecuencias? Y probablemente culpamos porque no estamos contentos con lo que nos pasa, ¿no? Alfonso, ¿qué opinas? Mira, yo coincido contigo, y aquí el riesgo muchas veces es que culpamos porque sabemos que tenemos un poquito de responsabilidad. Culpamos porque sabemos que, híjole, ¿no? Es como de niños, ¿no? ¿Quién tiró eso? ¿Quién rompió eso? Y cuesta trabajo. Imagínate que ahorita empezáramos a educar a nuestros hijos desde niños de que puedan decir, se me cayó, fue un accidente, ¿no? O cuando decimos, oye, ¿por qué no quieres ir a casa de tu tía? ¿No? Ay, no me la paso bien. El tema es dejar de culpar, y hoy va a estar, la verdad, muy interesante el programa. Quiero comentarles también, nos han escrito por Facebook, y esto es muy importante, las transmisiones pasadas, si ustedes entran, por favor, hashtag #AmateBonitoTV y ven transmisiones pasadas, escriban ahí a los facilitadores. O sea, las personas que invitamos a los programas saben que en su programa que se transmite en Ámate Bonito también, que se replica ahí, pues de repente puede haber alguien que escriba y ahí les van a contestar. Algo muy importante, los banners. Todos los invitados al programa tienen un banner con su teléfono. Búsquenlo. Oye, doctora, doctor, lo vi, esto me gustó, esto me pareció.
¿Cómo ves, Laura? Así es, Alfonso. Bueno, todos cometemos errores, pero el cómo enfrentamos esos errores es parte de una conducta que tenemos frente a una situación, ¿no? Y entonces ahí está la importancia de cómo asumimos y qué hacemos con esta decisión que hemos tomado y para enfrentar la situación, Alfonso. Yo creo que aquí lo más importante es crear conciencia, y es un poquito el tema que tenemos con las psicólogas, que nos puedan compartir su experiencia, porque seguramente ellas en su día a día de repente puede llegar el paciente y, oiga, es que me pasó esto, y cómo van llevando o qué tanto fomentan ese tema de, oye, y si estás consciente que tus celos, si estás consciente que esa sobreprotección puede estar afectando. Yo recuerdo en algún momento que alguien me dijo, una psicóloga que aprecio mucho, me dijo, estás sobreprotegiendo. Y luego pues, no nos gusta, ¿no? Porque no, pero tienes que estar abierto. Y eso sirve también para dar golpes de timón y empezar a cambiar, ¿no? Así es, Alfonso. Lo importante es qué tanto nos afecta en nuestro día a día, en nuestra vida, el no asumir, el pasarnos toda la vida culpando a los demás, ¿no? ¿Eso nos puede hacer felices a la larga o en qué nos estamos atorando? Bueno, Laura, platícanos de nuestras invitadas de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos a dos grandes psicólogas, Michelle Hernández y Carla García. Ellas nos van a platicar el por qué culpamos, qué tenemos que hacer, cómo resolvemos ese tema para dejar de hacerlo, por qué siempre tendemos a llevar este comportamiento y cómo nos afecta en nuestro día a día. Y luego es el mismo tema con las dos. Es el mismo tema con las dos, cada una desde su perspectiva, desde, digamos, su corriente formativa como psicólogas. Ok, aquí lo importante es no solamente que nos digan evidentemente los casos que han llevado, sino usted, si trae el tema de, híjole, es que me da miedito ir con la psicóloga, pues ir con esa capacidad y con esa apertura. Yo recuerdo en alguna transmisión pasada, les invito a que las vean por favor, decirles que cuando vayan, por ejemplo, en pareja, no vayan desde el punto de vista de acusar, es desde la situación de siento que me pasa esto, ¿sí me explico? O sea, no se trata de llegar y culpar, sino su actitud me hace sentir de esta manera. Fíjense el gran cambio que hay entre el me hizo, al me hace sentir de esta forma. Porque cuando tú tienes detectado qué es lo que te hace sentir tal situación con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, evidentemente el profesional, el psicólogo, el psicoterapeuta va a tener una forma de atenderte, ¿no? Tú desde tu perspectiva como psicóloga, ¿qué piensas? Pues yo creo que efectivamente la gente llega a consulta culpando, es que me gritó, y no, la verdad es que a veces lo tomamos muy personal, ¿no? Entonces, en vez de decir me gritó, podrías decir gritó. Es que me insultó, insultó. O sea, muchas veces no traemos tampoco la misma perspectiva de la otra persona, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos las cosas desde un punto objetivo, desde mí, vamos a hablar desde nosotros, qué me hizo sentir. Y también todo queda un poquito, viene también desde las heridas de la infancia. Finalmente hemos tocado varios temas durante varios programas donde vemos que también las heridas traen un enfoque importante en cada uno de nuestros temas, Alfonso. Algo muy importante, acuérdense, si usted quiere saber cuál es su herida primaria, yo le llamo herida primaria a la herida que más nos marcó. O sea, pudimos haber tenido las 5 heridas, pero hay una que nos marca. Entra en amatebonito.com, hay un apartado que dice herida primaria. Vamos a un pequeño spot comercial de 10 segundos, es uno de nuestros patrocinadores. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, tenemos unas invitadas de súper lujo.
Bueno, pues me da muchísimo gusto presentar a nuestra primera invitada, la psicóloga Carla García. Carla, bienvenida. Gracias, Alfonso, Laura, qué Gracias, gusto Carla, bienvenida. volver a estar aquí con ustedes, un placer. Igualmente, Gracias. tenerte con nosotros. Oye, Carla, a ver, platícanos un poquito. Como te dije cuando te invité al programa, me interesa saber por qué la gente le es más fácil culpar, que podemos imaginarnos, y en tu técnica, cómo vas llevando al paciente para que entienda que es corresponsable de lo que le está pasando. Gracias, Alfonso. Sí, es importante lo que estás mencionando acerca de la corresponsabilidad. De hecho, hay algo que yo utilizo mucho en consulta, que es vamos a trabajar nuestra responsabilidad. Y me gusta plantearlo de la siguiente forma. Si tenemos la palabra responsabilidad y la dividimos, colocamos una H para no hacer falta de ortografía, diríamos que es la habilidad para responder. Justo como la palabra lo indica en el idioma inglés, responsibility, qué tan hábil estoy siendo para responder a mis desafíos, a los retos, a las circunstancias que se me presentan, a mis equivocaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, les invito a mis clientes o pacientes que confían en mi trabajo, que puedan empezar a hablar en primera persona. Eso es una técnica fundamental que nos ayuda, porque no es lo mismo decir, es que a uno le pasa que a mí me pasa. Es que a las mujeres nos encanta que nos den piropos, o a mí como mujer me encanta que me piropeen. O bien, cuando hablamos en plural, ¿no? Que decimos, no, pues es que a todos los cancunenses siempre nos pasa que no podemos ir a la playa porque llueve el día que escogemos. Bueno, es decir, a mí siempre me pasa. Es decir, ir eliminando el hablar en tercera persona para poder empezar a adoptar mi responsabilidad, me involucro, me implico en ello y entonces hablo en primera persona. Y algo muy importante, ¿no? Como lo dije al principio del programa, responsabilizarse de su parte no quiere decir asumir culpas. O sea, por si su mujer está viendo aquí, ¿ya viste, tú eres el culpable? No. Asumir es mi parte, mi forma de actuar, etcétera, más no la culpa, ¿no? Correcto, y justamente cuando ahorita vi tu dedito alzado, ¿no? Cuando estamos culpando, yo señalo a alguien, pero si me doy cuenta, 3 dedos vienen hacia mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mejor empiezo por ver qué pasa conmigo. Yo les regalo también una frase a mis pacientes, que es, ¿y yo qué hice para que sucediera esto? ¿Y yo cómo actué para provocar esto otro? ¿Y yo qué no dije? Porque muchas veces es un poco, yo digo, como en la iglesia. Es por palabra, obra u omisión. Es decir, lo que dije, lo que hice o lo que dejé de hacer. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a empezar a entender que no somos víctimas. Porque las víctimas son justamente los que culpabilizan y de alguna manera responsabilizan al entorno, a los demás, como decías antes del corte, Lau, a Dios. O sea, cualquier cosa que sea ajena a mí y que yo no tenga que ver. Porque ocurre lo que decía Alfonso también antes del corte. Desde pequeños no nos ayudan a poder asumir cuando cometo un error, entender que no soy perfecto, que no voy a hacer siempre todas las cosas bien y que puedo tener la capacidad de reparar si cometí algún daño o si cometí un error, poderlo reconocer sin que me estén juzgando, criticando, rechazando, porque eso es lo que sucede a la edad muy temprana y por ello, cuando soy un adulto, entonces no quiero hacerme cargo de lo que yo hice y busco, como dicen por ahí, ¿quién se meó en mis pantalones? No, pues, ¿quién habrá sido, verdad? Así es. También estoy, por ejemplo, pensando en que ¿por qué no nos preguntamos, ¿estoy teniendo yo algo que ver en esta situación? ¿No? Hacernos este tipo de preguntas en, ¿puedo yo cambiar mi forma de pensar, de sentir en esta situación? O sea, aprender a responsabilizarme, como comentas, empezando por hacernos estas preguntas, ¿no? Y sobre todo, creo que es importante también tocar un poquito el punto del autoconocimiento. Correcto. Entran 2 elementos en cuestión, Lau. Uno sería el autoconcepto, que es cómo entiendo que soy, qué me conforma como persona.
Otro sería la autoimagen, que me reflejan los otros acerca de mí. Y si están esperando que yo sea perfecta, que todo lo haga bien, que nunca me equivoque, que cumpla con todo, que etcétera, 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 pues la demanda es muy grande. Entonces, por supuesto que voy a tener miedo de cometer un error o de fallar. Y entonces, una vez que relacionamos estos dos elementos, podemos entrar a la autoestima, que lo podemos traducir en inteligencia emocional. Esta habilidad para poner en práctica tus capacidades y potencialidades ante cualquier circunstancia, y entonces ya soy hábil para responder. Aquí hay algo que me parece muy importante rescatar, ¿no? Si podemos tener esa actitud de entender, lo he dicho en otras transmisiones y lo vuelvo a regresar aquí, es como si fuera una película, una cinta de esas de las películas, un carrete, ¿no? Y vemos dónde se rompió algo, vemos dónde falló algo y decimos, híjole, es que aquí fue donde le contesté, híjole, es que aquí fue, como si fuera un WhatsApp de ahora, que podemos releerlo y a lo mejor mandamos el emoji equivocado o hicimos un comentario de, pues a ver quién te lo hace, híjole, también nosotros podemos hacer lo que se llaman los famosos detonadores, ¿no? Sí, y como dices, no se trata de estar buscando en qué me equivoco, cuál fue mi error, sino más bien empezar a aceptarme imperfecto, que me voy a equivocar, que no voy a ser infalible. Y a partir de ello, identificar cuáles son mis habilidades para poder poner al servicio de estos posibles errores o de estas posibles equivocaciones, y cómo voy a poder ya sea reparar o simplemente, como estamos mencionando, asumir y aceptar la responsabilidad, la implicación que tuve en lo que haya sucedido. Sobre todo ahorita que hablabas de autoestima, autoconcepto, también la autoobservación, observarnos. O sea, muchas veces nos perdemos y nos dedicamos más a ver al de enfrente que a nosotros, ¿no? Entonces, el aprender muchas veces a observarnos nos ayuda a darnos cuenta de, híjole, creo que sí me pasé en esta parte, creo que sí esto es mío, esto no es mío, ¿no? Y eso nos puede ayudar a aligerar un poco o a tener mucho mejores relaciones interpersonales, ¿no? Correcto, la autoobservación es una de las estrategias que también utilizamos para la psicoterapia y va en función de mirarme con amor, con respeto, con apertura. Lo comentaba también Alfonso antes del corte, muchas veces quiero ir a terapia, pero ya sea o para hacer catarsis y nada más decir todo lo que me pasa y lo que estoy sufriendo, o bien para estar diciendo, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mis hijos, y entro en el es que, y no me doy cuenta en esta autoobservación de qué está pasando conmigo para que ocurra lo que estoy viviendo. Es complejo porque, como mencionábamos, desde muy temprana edad aprendemos a no hacernos cargo de aquello que cometí en una falta, en un error. Tenemos miedo de que podamos ser enjuiciados, criticados, regañados, rechazados. Entonces todo esto va haciendo que las personas cada vez quieran asumir menos su responsabilidad. Y como tenemos un sinfín de elementos para responsabilizar o culpar, en el peor de los casos, de aquello que estamos viviendo, pues entonces luego es porque ganó el América, porque perdió el América y por cualquier otra circunstancia. O sea, buscas el tema de a quién culpar. Algo que me llama mucho la atención de tu parte es precisamente ese tema donde a veces nos falta porque sabemos que nos pueden rechazar, sabemos que nos pueden culpar, sabemos que traemos una cola atrás a lo mejor que nos van a reclamar, pero lo importante es cambiar. Es un poquito como cuando discutes en el WhatsApp que tienes la oportunidad de borrar. No sé si les ha pasado que estás escribiendo y de repente quieres escribir, ¿dónde? Borro, ¿no? Y de repente ya no mandas y ves como la otra persona se queda esperando, ¿no? Vamos a un pequeño, ahora sí que spot de nuestros patrocinadores, son 10 segundos, véanlo, y corte comercial y regresamos. No se vayan, que la plática se pone buena.
Fíjense que una de las cosas que destaco, aplaudo y reconozco de la gente que toma el taller Amate Bonito, y se los digo con todo mi cariño, los que ya lo tomaron no me van a dejar mentir, pero me encanta cuando termina el taller y hay un contraste tremendo de la señora que llegó hablando mal del marido que llegó hablando mal de la esposa, y al final reconocen su parte. Cuando tú reconoces tu parte, tienes una ventaja tremenda. Si esa relación ya terminó, no lo vas a volver a repetir. Carla, platícanos qué consejos nos das para que la gente pueda entrar en esa catarsis de decir reconozco. Sí, ahorita que te escuchaba mencionar que en el taller logran asumir, es justamente un concepto de Stephen Covey que me gusta mucho, que es por arriba o por abajo de la línea. Cuando estoy funcionando abajo de la línea, soy reactivo, todo me pasa, soy la víctima, es que me hacen, y entro en el esqueísmo, como les decía hace un rato. Cuando voy arriba de la línea y entro en zona verde, es la zona en la que me vuelvo proactiva. Y justamente el poder asumir mi responsabilidad me va a permitir volver a tener el control sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en mis acciones. Al final del día pareciera que tenemos muchas cosas en nuestra mano que pudiéramos controlar, pero la realidad es que es muy poco, porque solo depende de lo que tú hagas. Depende de lo que tú estés diciendo, depende de lo que tú estés omitiendo. Eso es lo que sí está en tus manos, y a partir de que puedas funcionar por arriba de la línea, como nos invita Stephen Covey, pues entonces es que vamos a poder empezar a tener acciones proactivas para, número uno, poder entrar en conciencia conmigo misma o conmigo mismo y entender qué me está ocurriendo que actúo de esa manera. Dos, ¿por qué necesito responsabilizar a los demás? ¿Y por qué a fuerza estoy buscando quién lo hizo como si fuera en contra mía? Porque una persona que está de víctima parece que siente que el mundo está en su contra y que todo está confabulando a su alrededor. Son personas que, por supuesto, traen una historia, hablaban también antes del corte de las heridas, probablemente traerán sus heridas. Sin embargo, cuando se trata de un desarrollo a nivel de crecimiento personal, podríamos aplicar perfectamente estas técnicas de arriba o abajo de la línea. Ya cuando estamos en una historia en la que estamos trabajando más a nivel personal, nuestras heridas, nuestros dolores, qué pasó conmigo, pues entonces ya tendríamos que entrar a un proceso, pues como lo hemos estado compartiendo en el taller o a nivel de psicoterapia. La línea, nada más para que nos quede claro, la línea, ¿qué vendría representando? ¿Arriba de la línea o abajo de la línea? ¿Cuál es la línea? Es justamente el límite en donde voy a empezar a actuar. Cuando estoy abajo de la línea, estoy en zona roja y estoy siendo víctima. Me hacen, como decía Lau también hace rato, me dijo, me lastimó. Claro, sí es verdad que hay situaciones que me van a provocar, pues que me sienta herida, que me sienta lastimada, lastimado. Sin embargo, ¿qué hago con ello? Eso va a ser completamente la diferencia. ¿Cómo respondo ante eso que me está lastimando, ante eso que me está haciendo sentir agredida? ¿Y qué habilidades o características o virtudes tengo para poder enfrentar esto que estoy enfrentando? Oye, Carla, hablamos de cuando una persona culpa y por qué y se victimiza, pero ¿qué pasa con la del otro lado? O sea, ¿qué hace la persona que por todo lo culpan? ¿Cómo puede actuar esa persona? Es que me culpa por todo, yo hago todo. ¿Qué pasa del otro lado? Eso es bien interesante y qué bueno que lo retomas, porque en esta vina no solo está el que señala, también está el que recibe. Y el que recibe, pues ya nada más está como en un margen de no se quiere ni mover, porque ya de todo es que fue fulano. ¡Ay, otra vez ya algo se cayó! Fue él. ¿Dónde anda fulanito? Que algo está sucediendo, y entonces a él lo vamos a responsabilizar. Se vuelven como chivos expiatorios, lo hablamos. El punching bag. Sí, es como el saco de pelea. El saco o el chivo expiatorio en el que vamos a depositar este rol, y son personas que ya pierden la capacidad de creer en sí mismos, porque como nadie cree en ellos, como nadie les está permitiendo el que puedan cumplir con lo que están haciendo, ver sus logros, ver lo que sí tienen, en el síndrome de la dona, que mis pacientes saben de qué hablo, entonces, pues son personas que están con una autoestima muy dañada,
y que por supuesto en sus relaciones les va a ser difícil poder establecer vínculos funcionales y afectivos. Generalmente van a estar jugando un rol de el agresor, el que siempre tiene la culpa. En los sistemas adictivos hablamos justamente de los adictos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, explícate el síndrome de la dona. Sí, sí, ya nos dejaste con la duda, queremos saber, queremos saber. El síndrome de la dona, fíjense que yo me lo inventé hace muchos años, yo creo que ya hasta lo voy a patentar porque lo platico siempre y se los regalo mucho a mis pacientes. Imagínense que frente a ustedes tienen una dona de chocolate así deliciosa o azucarada o glaseada, la que más les guste, y esa dona esponjadita, allá atrás ya hasta se les antojó, sí. La tienes enfrente y empiezas a verla y dices, no, esto tiene un hoyo. Uy, no, esto está incompleto. Ay, no, es que aquí le falta, es que aquí no tiene, es que esto no sirve. Entonces toda tu atención se está centrando en ese hoyo de la dona. Y yo te pregunto, ¿qué le estás haciendo entonces a tu dona? Obviamente no la estás pudiendo disfrutar, no te la estás pudiendo comer, es decir, te estás perdiendo de ver lo que sí hay. En la persona que siempre depositamos la culpa o la responsabilidad, es esa persona que no estás pudiendo ver la dona, lo que sí tiene, lo que sí hace, lo que sí logra. Y la vida, pienso que es como una dona. Hay mucho que tenemos y hay poquito que no tenemos. Siempre va a haber algo que nos falte, que no completemos, porque es parte de la vida y lo que nos va dando, creo yo, desafíos. Entonces, pues les invito a que se coman las donas de su vida. La dona, para que sea dona, tiene más pan que hoyo, si no, no es dona. Entonces, siempre vas a tener mucho más que rescatar, que resaltar, que poder apreciar de lo que no tienes. Y de ahí te vas a quitar automáticamente del lugar de víctima. Oye, además ahora ya venden también los recortes de las... Ya venden las bolitas de las donas. De los recortes de las... Fíjate que iba a hacer el comentario que yo creo que alguien pescó, de que luego había gente que se quejaba porque ya te venden la dona. Y el relleno, aquí está, señor. Ahí está la Usted debe traer una herida ahí de la infancia, ahí va. Pero es muy lindo lo que comentas, porque siempre nos fijamos en todo lo que no tenemos, en todas sus fallas, en todo lo que nos molesta, y dejamos de ver lo que sí tenemos, ¿no? Y de agradecer lo que sí tenemos. Entonces eso me encantó y sí voy a adoptar el tema de la... Se los regalo con mucho gusto también a nuestra audiencia, ¿no? Fíjate que sus donas de la vida. La otra vez me tocó ver a un señor, y me van a disculpar ahorita no tener el nombre completo, de apellido Puig, es uno de mis gurús, me gusta ver mucho sus TikToks, y él hizo un ejercicio, ¿no? Cuando llegaba la gente a quejarse en consulta, y lo hace él, ¿no? Y dice, oye, bueno, primero que todo, ¿cómo sigues del cáncer? Y la señora le dice, no, señor, yo no tengo cáncer. Ah, ya, perdón, es que supe que habías perdido la casa. No, señor, usted está equivocado, yo tengo casa. Y dice, ya, oye, tu marido ya entró a trabajar porque creo que se habían quedado en la bancarrota, ¿no? Y dice, no, señor. Entonces la gente dice, oiga, yo creo que se está equivocando porque yo todo eso sí lo tengo. Entonces él ahí dice, esta es una dinámica para que entiendan la importancia de agradecer lo que tienes. No estar viendo, como dices tú, el agujerito de la dona, ¿no? Correcto, y automáticamente ahí te quitas de la zona de abajo de la línea, te subes a la zona verde y te vuelves el responsable de tu vida. Tomas de nuevo el control sobre lo que haces, lo que te pasa, lo que vives, la circunstancia que te tocó, y eso es muy lindo porque entonces automáticamente también te da seguridad y te da margen de acción con las habilidades que tienes. Miren, como les digo frecuentemente, solamente tenemos una vida. Ay, señora, ya no discuta. Carla, te agradecemos infinitamente. Laura te va a dar un detalle que te manda XB Burger, que es un vale para que te comas una deliciosa hamburguesa de res. Gracias, la sucursal de Cumbres. Qué amables, muchas gracias. No es condicional, tú llegas y pides tu hamburguesa. Pido mi hamburguesa. Y nos mandas foto luego para subirlo en Amate Bonito. Sí. Muchísimas gracias, como siempre la puerta abierta. Vamos a un pequeño spot comercial, regresamos. Gracias.
Una de las psicólogas que quieren mucho aquí en Cancún y sobre todo que participan mucho también en el taller de desintoxicación es la psicóloga Mitch Hernández, a quien le doy la bienvenida. Mitch, bienvenida. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenida, Mitch. Oh, sí, es amoroso verlos. Sí, no, me igual para encantó, me nosotros. encantó. Aparte, bueno, como viste en la entrevista que hicimos a Carla García, el tema es un poquito por qué la gente, más que por qué no asumen, sabemos que puede ser miedo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese proceso que recomiendas para que la gente empiece a tomar conciencia de que son los únicos responsables de sus decisiones? Pues fíjate que ahorita que hablábamos atrás de cámaras, ¿no? Me enamoré de muchas de las definiciones que da Carla, ¿no? Es bien interesante cómo podemos retomar esta analogía de la dona, ¿no? Para la vida. Y solo voy a apoyar algunas situaciones porque me parece que ella dio como la base fundamental de todo el discurso, ¿no? Es bien importante el hablar en primera persona, yo pienso, yo quiero, yo deseo, pero en también hablar en primera persona constituye el separar o salir de la ecuación, ¿no? ¿Cómo me salgo de la ecuación? Me hizo. Híjole, es complicado, sí, lo digo por experiencia personal, ¿no? Salirme de esa ecuación para darme cuenta que la persona lo hizo y que tendrá sus situaciones o sus heridas, como mencionan ustedes, ¿no? Sí, es parte de mi responsabilidad como ser humano. Quiere hacer esto, bueno, no es lo mismo decir me está gritando a decir está gritando, bajo el peso, ¿no? Entonces, eso junto con la dona me parece que es una bomba que podemos genial. utilizar para el quitarme de la ecuación. Me va a permitir ver entonces otras posibilidades y observar que es una persona que está viviendo una situación de crisis y que esa crisis la está convirtiendo en alguien que destila lo que tenga que destilar, ¿no? O lo que tenga que decir o como tenga que desarrollarlo. Pudiera ser, quiero pensar un poquito, pudiera ser que cuando nos enoje, tratar mentalmente, ojo, porque ahí la madurez va a estar de nuestro lado. O sea, si la otra persona pierde el control y la otra persona, nosotros tomar el control y empezar a decir, pero quiere a mis hijos, es cariñosa, o sea, tratar de ver desde una forma no solamente amorosa, sino empática, ahorita no está al 100. Es correcto, es también pensar en el separar mi responsabilidad. Hay muchas personas que dicen yo soy culpable, pero la culpabilidad realmente no hace absolutamente nada. Cuando asumo la responsabilidad es cuando entonces es importante hacer algo para la otra persona, pero lo más importante, para mí misma o para mí mismo, ¿no? Entonces salirme de la ecuación es decir, ver cómo desde el otro lado está la persona diciendo o hablando o proyectando, también me va a permitir a mí ponerme en un lugar seguro, ¿no? Establecer límites. ¿Por qué es importante establecer límites? Porque en el momento que yo pongo un límite, también voy a darme una responsabilidad, pero la responsabilidad va más allá del proceso del pensamiento. Lo voy a pensar, lo voy a sentir y entonces lo voy a hacer. De hecho, por eso está diseñado así nuestro cuerpo, ¿no? Pienso, siento, hago, ¿sale? Entonces, cuando yo hago esta, que en psicología la llamamos la trilogía perfecta, voy a poder entonces, si pienso que me está lastimando, lo estoy sintiendo, lo estoy experimentando, yo tengo la capacidad de decidir si respondo con una agresión o si respondo cuidándome a mí, ¿sale? Poner un límite también establece la posibilidad de ser libre, de ser clara y de ser fuerte. ¿Por qué? Si yo soy clara, voy a saber qué es lo que quiero para mí. El problema en una negociación es cuando yo no sé qué quiero para mí. ¿Por qué? Porque en la negociación me voy a perder, porque yo quiero imponer o el otro quiere imponer. Y en ese querer decir, hacer, voy a elevar el tono de voz porque quiero ser escuchado, porque quiero ser visto, ¿no? Y hasta voy a poner estructuras o voy a poner palabras para saber que a ti te duele como a mí me está doliendo lo que está pasando entre nosotros. Híjole, y eso es fuerte, ¿no? Aquí hay un tema, y me corriges por favor si estoy equivocado. Salirse de la ecuación no quiere decir, ay, me vale gorro lo que dices, no.
Salirse de la ecuación, quiero pensar, es no engancharme y no caer en una guerra de poder. Ojo, ahora, también se vale que la otra persona traiga un problema con la esposa, con la mamá, con los hijos. Yo lo estoy escuchando y es escuchar y no meterme, ¿no? O sea, esa es otra también muy importante, ¿no? Pero lo más importante creo que es el tema de no engancharse, ¿no? Es correcto. Porque si no me engancho voy a poder estar totalmente ecuánime, consciente y coherente hacia lo que yo quiero y cómo lo quiero proyectar hacia los otros, ¿no? Entonces, sí, asumir la responsabilidad, y yo creo que va a ser la palabra del día, ¿no? Asumir la responsabilidad me confiere también el poder identificar qué es lo que quiere el otro o cuál es el fin de esta discusión. ¿Cuál es la diferencia entre pelear y discutir? Pelear es que yo quiero tener la razón y discutir es que vamos a llegar a un acuerdo entre las partes, 2, 3, 4, ¿no? Acuérdense que también en estas situaciones de violencia me parece importante, muy importante identificar cuando una persona está siendo violentada y cuando una persona se vuelve violentador o violentadora, ¿sale? ¿En qué momento se cambia este contexto o esta clasificación? Cuando a mí me hicieron algo y yo voy replicándolo por todos lados, lo que me hicieron. Y voy teniendo, ¿no?, adeptos a lo que digo, a lo que siento. Y obviamente cuando te cuento mi historia, tú te enganchas con mi historia. Y después somos 50 contra una persona o contra 2 personas. Y entonces de víctima me convierto en perpetradora. Ojo, ya no es victimario, ¿no? Ahora es perpetrador. ¿Por qué? Porque yo sin querer y con mi parte consciente e inconsciente, que me voy más a lo que nos decía la psicóloga Carla, ¿no? A mi parte baja, que quiero hacer daño, ¿no? Es mi parte inconsciente, entre comillas. Otro día hablamos sobre la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Donde quiero hacer daño, y obviamente ese querer hacer daño implica todos mis recursos cognitivos, todos mis recursos emocionales, toda mi proyección para saber que tú también vas a sufrir, insisto. Siempre, no sé, esa es una situación bien extraña, ¿no? Porque siempre pensamos que existe y utilizamos la palabra siempre. Y en este siempre no nos damos cuenta que está implicado mi propia responsabilidad de saber si sí o no quiero llegar a ese proceso contigo, de pelea, de discusión y de además volverme una persona que perpetre, ¿no?, o que perpetúe también la violencia o el hacer daño a los otros. Mitch, ¿tú crees que a veces la gente tiende a culpar porque no le gusta su realidad que está viviendo? Sí, híjoles, entramos a un tema muy bonito, ¿verdad? El yo. El yo se divide en mi yo y en el yo que proyecto a los otros, ¿vale? Entonces, por línea base, siempre proyectamos lo que queremos que los demás vean de nosotros, ¿no? Que a lo mejor me peino, me visto, me hago, no sé, ¿no? Y proyecto a los demás. Y en esa proyección yo imagino las situaciones que mi imaginación supera, ¿no?, o mi fantasía supera a toda la realidad. Y cuando mi imaginación supera la realidad, pues a lo mejor mi mamá me dijo, porque sí me dijo, que estoy bien bonita. Y mi realidad es esa. Pero cuando estoy fuera, pues a lo mejor para la realidad de otra persona, pues no cumplo con los cánones que esa persona tiene establecidos. Y yo entonces me siento violentada, porque creo que tú no me consideras como yo me considero, o como en mi contexto me consideran, ¿no? Entonces este yo está dividido entre lo que yo pienso y yo creo y entre lo que los demás ven de mí a través de todo lo que yo soy. Ok, y culpar también creo que puede ser una especie de abuso. Estamos abusando a la otra persona cuando culpamos. Totalmente. El abuso, y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Porque el abuso se hace desde que no estoy en una relación lineal, ¿sale? Hay una relación que está en disparidad. Y mamás, papás o adultos, adolescentes, niños versus, ¿no?, maestra, alumno, no sé, todo lo que tú veas en el contexto, hasta psicóloga, paciente o cliente, existe esta disparidad, ¿no? Hay una persona que tiene el control
y la otra persona que está en un estado de posible o probable vulnerabilidad. Entonces, si yo digo una palabra, yo sé que mi palabra va a tener obviamente una consecuencia directa con la persona y que voy a poder desestructurarlo hasta con una mirada nada más. Fíjate que en algún ejercicio, en el taller de desintoxicación emocional, hay un ejercicio donde yo pido que recuerden 3 sucesos que se les salieron de control. Que si pudieras regresar el tiempo, lo cambiarías, ¿no? Y me encanta porque la mayoría de la gente dice sí. Le insulté, le culpé, ¿sí me explico? Entonces tiendes, como dices, a una guerra, ¿no? Del yo puedo, yo tengo que tener la razón. ¿Qué pasa si ese día decidimos, ay, yo no quiero medallas hoy, yo no quiero medallas, hoy quiero simplemente poder acercarme a ti, ¿no? Escuchar con mucha paciencia y no emitir juicios de valor. Eso es fundamental. Es decir, no estoy de acuerdo en lo que dices, pero respeto la posibilidad de que lo puedas verbalizar. Pero para eso debe existir un trabajo interno, ¿no? Como decía Carla, la responsabilidad de lo que yo tengo, de lo que yo digo, de lo que yo pienso y de lo que yo hago. Si no hago esta conciencia de los hechos, va a ser muy sencillo que yo pueda lastimar al otro, porque no voy a tener empatía. Teniendo en cuenta, por favor, que empatía no es ponerse en los zapatos del otro, por favor. Es errónea esa definición. La empatía es la capacidad que tenemos todos y todas las personas en este planeta para identificar que alguien está pasando por alguna situación y que hay una modificación en su lectura corporal, o sea, en su fenomenología. Entonces, cuando yo veo, y a lo mejor veo que hoy Ori no está al 100 como en otros días, o que hoy está muy alegre, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que está pasando algo. Eso, que me doy cuenta que está pasando algo, significa que estoy siendo empático con el otro. Y si me estoy dando cuenta que está pasando algo con el otro, tengo de dos, ¿no? Preguntar o replegar. Porque a lo mejor en ese momento la persona pues no tiene toda la formación o capacidad o ganas de escuchar lo que tú le quieras decir. Y entonces te estás violentando. Ahora, y te puede tocar el otro lado de la moneda, ¿no? Te puede tocar, pasaron la otra vez una noticia, no sé en qué, en Estados Unidos, una persona del gabinete del presidente llegó y empezó a decir, y alguien le preguntó sobre su esposa, creo, había muerto. Acababa de morir. Acababa de morir la esposa, ¿no? Y el señor llegó a dar y dijo, bueno, señores, yo tengo que trabajar aquí y hay gente que depende de mí. Y bueno, había gente que hablaba, bueno, siempre hay la negación, ¿no? A lo mejor el señor estaba negando. Para mí el señor a lo mejor estaba siendo muy profesional, que yo creo que fue un exceso. Lau, ¿algo que quieras decir? Pues nada, realmente invitar a todos a hacer un buen trabajo de autocontrol en cuanto a sus emociones, ¿no? El asumir su parte, el ponerse a pensar si lo que yo estoy haciendo o la situación que se está manejando, tengo algo que ver yo en eso, realmente dejar de victimizarnos, que eso ya nos da flojera, ya cansa, ¿no? Y poder tomar el control de nuestras vidas, de responsabilizarnos y de, sobre todo, de hacernos mejores personas, ¿no? Definitivamente. Mitch, te agradecemos infinitamente, se nos acortó el tiempo. Sí. XB Burger te manda, es un certificado por una hamburguesa de res. Disfrútala. Gracias. Vas Deliciosa, por favor a la te va a sucursal de encantar. Cumbres. Muchísimas gracias, como siempre, la puerta abierta. Vamos a un pequeño corte, spot de nuestros patrocinadores y regresamos. No se vayan. No cabe duda que el tema de este programa, la verdad, en lo personal, me encantó porque
yo creo que una de las cosas básicas del ser humano es empezar a entender que en nosotros está la decisión. Si usted está en una relación donde le pegan, en usted está la decisión de salirse. Si está usted en una relación donde le humillan, en usted está, oye, que no es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero la decisión está en nosotros. ¿Qué te pareció el programa, Lau? Me pareció muy interesante, sobre todo me deja mucho aprendizaje, ¿no? Me deja mucho aprendizaje, sobre todo con el tema de la autoobservación, de hacer un alto también y de decir, a ver, que esto de que estamos discutiendo que es mío, no engancharme, ¿no? Ver lo bueno, lo que sí tenemos, la dona, Mitch, el no engancharse, y creo que una gran aportación, ¿no? Mucho que aprender, que digerir y que compartir en todos nuestros programas, ¿no, Alfonso? Fíjate que finalmente lo que buscamos en Ámate Bonito en TV es que la experiencia de cada uno de los facilitadores, el conocimiento de cada uno de los facilitadores que pueda venir acá, yo creo que hace esto muy interesante. Estamos por lanzar, me atrevo, digo, no sé cuándo vea usted este programa, pero estamos ya por lanzar los desayunos. Vamos a hacer unos desayunos donde vamos a invitar a los facilitadores y esto es una cosa como que más en corto, ¿no? Entonces se toca un tema, por fin lo vamos a hacer, se nos atravesó el COVID el año pasado, afortunadamente ya vamos a poder hacerlo, ¿no? Así es, Alfonso. La verdad es que hemos creado un gran equipo y la intención sobre todo es llevar información y llegar a mucho más gente, ¿no? Con información que sane, que el día a día, pues los problemas de la vida, cada uno va teniendo sus temas y contamos con un equipo de psicólogas para atender cualquier tipo de tema o preocupación por la que usted esté pasando, ¿no? Puede contactarnos, nuestros teléfonos en pantalla aparecerán en unos minutos. Y bueno, también el taller es muy recomendable. Me gustaría que cerraras un poquito, Alfonso, con el tema de memillo, que usas mucho en el taller y que viene mucho al caso con el tema de hoy. Fíjate que hace unos días me contactó una persona por TikTok y me mandó el TikTok de una chica que, por cierto, habla muy bien, no sé si es peruana, chilena, la verdad es que no sé, pero me gustó porque hacía un juego de palabras y me dice, mira, es como tu memillo. Entonces en el taller hay una actividad que le llamo memillo y es crear una frase con me, mi y yo. Y curiosamente les pido que escriban cuál fue la frase que más se les complicó. La frase que más se le complica a la gente es el tema del me. O sea, me gusta, me quiero ir, ¿sí? Me lo merezco. O sea, el me casi está como que anulado, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que va sirviendo. Como dice Laura, el tema del taller, entren amatebonito.com, ahí por favor, quien quiera el taller, ahorita estamos dando la oportunidad de tener terapia, tenemos un staff de 7 psicólogas, el taller está conformado por plática de más de 50 especialistas, entre los cuales está Carla García y la psicóloga Micha Hernández, que por cierto, me llamó mucho la atención, tuvimos una reunión con las psicólogas hace una semana y me gustó mucho que dijo Vivian, Mitch firmó mi cédula profesional, entonces sí. Está padre porque se conocen entre ellas, ¿no? Y se va haciendo un equipo interesante. Yo quiero cerrar ya este programa y cierro este programa con una frase que me gustó. La frase se la adjudican a Nina Simone y dice así, hay que aprender a dejar la mesa cuando el amor ya no es el plato fuerte. Y está pegadora la frase, fuerte, ¿no? Pero sí. Bueno, como siempre, recuerden que hay que vivir porque finalmente un día nos pueden tocar la campana.